Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 11 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. ¿Tú qué haces aquí? El asombro se mostraba en todos los presentes, excepto en Merlín, quien ya sabía lo que pasaría después de mostrar una parte de su plan. Sin embargo, lo único que no pudo predecir era que no todos los pecados tendrían la misma reacción, y para completar su completo fracaso, el Saiyajin no estaba ahí con el mismo propósito que tenía Merlín. El Son caminaba a paso lento y con seguridad hacia los pecados, en específico hacia Merlín. Todos podían sentir el ambiente pesado, algunos pecados como incluso estaba preparados para atacar sin el caso fuese necesario. No era por el hecho que consideraría al Saiyajin como enemigo, sino era por su aura tan pesada, daba a sentir que el ser delante de ellos no era muy amigable con desconocidos. Al estar cerca de Merlín, estiró uno de sus manos entregándole un objeto que Merlín aceptó gustosamente. Al parecer el objeto entregado por el Son era de gran importancia para la maga. Sin más esperar, después de recibir el objeto, Merlín dio media vuelta señalando al Saiyajin a que lo siguiera, haciendo este caso a la maga. El ambiente se había tranquilizado, y la sensación a muerte había desaparecido, todo indicaba que el Saiyajin estaba más tranquilo con la presencia de los pecados, que al inicio no parecía ser confiado con ellos. Todos los pecados estaban algo nerviosos con la presencia del Saiyajin, tener a alguien de ese calibre de poder era aterrador, después de todo, ellos fueron testigos de cómo el azabache acabó con los mandamientos en tan solo unos minutos. Pero si hablamos de incomodidades, la más afectada era Elizabeth, quien después de la batalla de los mandamientos, daba por muerto al Saiyajin. Ya que, cuando Liz pudo detener al Saiyajin de cometer una locura, una explosión se originó en toda la zona, dejando a algunos sin ver lo que estaba sucediendo. Y al disiparse todo el polvo, lo único que se podía ver eran más solo escombros sin rastro de vida en ese lugar. Desde ese día se ocupó intentando curar a Liz, las heridas no sanaban con facilidad, y eso le tomó unos días para terminarlo. Desde ese día Elizabeth se ocupaba de ambos para que algún día se recuperaran, pero los días pasaron y final solo Meliodas despertó. Eso la alegró, pero Liz no parecía despertar, sus signos vitales aún seguían intactos, daba a entender que algo la estaba mal con Liz. Durante ese tiempo, Elizabeth cada día visitaba a Liz y trataba de despertarla con su magia, pero era en vano, su magia aún no era suficiente. Durante días se había hecho costumbre hablarle a Liz, a pesar de que no despertaba, dentro de ella tenía la certeza de que al menos podía escucharla. Le parecía divertido hablar con una chica que era idéntica a ella, era como una niña hablando sin recibir respuesta alguna, y cuando se sentía triste porque el capitán no despertaba le contaba cada detalle y cada cosa que sentía por no poder ser útil para los demás. Y cuando Meliodas despertó y supo la verdad de Liz, se puso feliz, pero por una parte también era triste. En cambio, más que todo eso al final terminó por contárselo a Liz. Elizabeth hablaba cuando nadie los escuchaba, pues sería vergonzoso si alguien la viera hablar sola de esa manera. Incluso durante su conversación solitaria, la reprochaba de manera cómica como una hermana menor lo hacía con su mayor al quitarle algo que le gustaba. Y en este caso, lo hacía por Meliodas. La forma en que hablaban era cuidadosamente visto por Meliodas, que se había dado cuenta hace poco desde que despertó, se había percatado de que Elizabeth pasaba mucho tiempo donde Liz descansaba. Le parecía divertido y estaba aliviado de que Elizabeth no sintiera nada negativo después de la poca verdad y algunas mentiras que tuvo que contarle. Elizabeth seguía contándole de todo a Liz, incluso le prometió que, si despertara algún día, no se lo dejaría fácil quedarse con Meliodas y pondría de su parte, mostrando una pequeña sonrisa al final. Se había encariñado con Liz, hablarle era como hablar consigo misma, era divertido y consolador para Elizabeth. Era como
conversar con mamá. Al ver al Son, Elizabeth no podía reconocerlo, temía de su presencia, la forma en que se mostró ante ellos era como si fuera el enemigo, se preguntaba qué le había pasado durante su desaparición tan repentina. Merlín, tienes lo que querías, ahora dame lo que necesito, reclamó el Son con firmeza en sus palabras. Merlín asintió y recitó un cántico, envolviendo a Liz con aura azul por completo. El acto sorprendió y confundió a la vez en la mayoría de los presentes. Meliodas iba a cuestionar por la seguridad de Liz, pero la siguiente escena le sorprendió tanto que se detuvo para prestar más atención a lo sucedía. Delante de los presentes veían como la mujer parecida a Elizabeth se levantaba, como si de un sueño se tratara. Liz abrió los ojos y lo primero que visualizó era el rostro de Goku a su lado. Unas lágrimas de alegría se manifestaron en el rostro de Liz, y al no poder contener más emociones, de un salto tumbó al Saiyajin al suelo dándole un fuerte abrazo. Liz se aferraba al Son con fuerza repitiendo una frase. No quiero despertar, no quiero despertar, no quiero despertar. El Son acarició su cabeza y con una tierna sonrisa, consoló los pequeños sollozos de Liz. No estás en un sueño, Liz-chan, estás despierta y yo estoy junto a ti, respondió con delicadeza acariciando su cabeza, mientras se levantaba del suelo suavemente sin apartar ni molestar el afecto que Liz le daba. Perdóname por tardar, siento haberte abandonado sin avisar, lo siento. Se disculpaba Goku y una lágrima traicionera se deslizó por la mejilla del Son, hecho que demostraba el inmenso cariño hacia Liz. La escena conmovió a la mayoría. Elizabeth estaba feliz, pero a la vez algo triste, pues el Son no le tomó ni importancia desde que llegó. Sin embargo, no todos estaban felices por tal escena. Un Melodías era consumido por sus recuerdos y sentimientos confusos. El ver que otro hombre tocaba a aquella mujer que alguna fue su pareja, era incapaz de soportar ver tal escena. El Son pudo sentir una intención asesina que le fijaba con gran odio. Elizabeth, que estaba a su lado, quiso tranquilizar y saber por qué de repente el capitán tenía una cara de pocos amigos. El Son siguió en lo suyo sin importarle, pero una voz hizo que girara la cabeza hacia su origen de tal interrupción. Suelta a Liz, ordenó Meliodas, que con ira contenida daba a entender que pronto se descontrolaría. ¿Y por qué debería obedecerte?, respondió mientras seguía sin separarse de Liz. Elizabeth y los demás pecados no sabían por qué su capitán actuaba de esa forma tan hostil en contra de Son Goku, a excepción de Merlín, quien dio una desapercibida sonrisa al saber los motivos del actuar de Meliodas. Te lo diré una última vez, aléjate de Liz. El Son dio una mueca de disgusto y cuidadosamente dejó a Liz en la cama donde antes reposaba. Liz no sabía por qué una persona completamente desconocida le pedía al Son que se alejara de ella. Con una mirada molesta iba a cuestionar al chico desconocido, pero el Son se le adelantó al ver cómo su Saiyajin se acercaba lentamente al rubio. Los pecados, a excepción de Merlín, al percatarse e imaginarse lo malo que sucedería, se pusieron delante de su capitán para protegerlo. Sin embargo, la voz rasgada y sombría del Saiyajin fue más que suficiente para todos se pusieran nerviosos. Salgan de mi camino, pecados, o pagarán las consecuencias, advirtió el Son con clara intención de alejarlos de Meliodas, pues el problema era con el líder de ellos. Meliodas dio la orden de que se alejara. Sin más opción, los pecados aceptaron y esperaban que esto no llegase a más complicaciones. ¿Qué pasará si no lo hago, capitán?, cuestionó Goku con sarcasmo en la última palabra, claramente intentando ver hasta dónde llegaba su amenaza. Meliodas en ese momento regresó en sí y no sabía qué responder. Sus acciones sin sentido ya habían llegado lejos, pero al ver a Liz derramar una lágrima, este lo confundió con tristeza al ser tocada por el Son, y regresando la mirada afilada hacia el Saiyajin. O te arrepentirás de por vida, amenazó Meliodas sorprendiendo a todos. Una presión se liberó en la taberna, agrietando algunas partes de las paredes y pisos. De la misma forma, algunos cristales cerca se rompía por la presión generada de ambos seres con gran magnitud de poder.
Al ver tal escena, Elizabeth temblaba del miedo y temía por la vida de ambos, pues a pesar de que Goku la ignoraba, ésta seguía teniéndole afecto por las veces que les había salvado. Merlin creía que este sería el mejor momento para ver el alcance de poder del Son, la curiosidad y el anhelo de saber más cosas sin importar las consecuencias eran su mayor defecto. No es el momento de pelear, caballeros. Habló Merlin en tono firme intentando detener el confrontamiento que pronto se daría. Aparte Merlin, este no es asunto tuyo. Respondió Meliodas con voz que solo un líder daría para que acaten una orden. ¿Qué remedio? Bien capitán, si quieren hacerlo, será mejor en un lugar donde no causen desastres. Respondió Merlin sin más opción, pero aún así esto tendría que pasar para llegar a fondo su investigación y el secreto del máximo poder de Son Goku. Liz iba a oponerse, pero la mirada del Son hacia ella era de confianza pura, le decía que no temiera y confiara en él. Liz sabía que el Son siempre se metía en problemas, pero esta vez es diferente, esta vez lo está haciendo por ella. Aún así, se preocupaba de que algo le pasara al Son, y del otro sujeto que no conocía, lo miraba con odio impregnado en su mirada por haber interrumpido su momento con el Saiyajin, y no se lo perdonaría si algo le hiciera al Son. El campo de batalla a vista de todos los presentes, ambos contrincantes se miraba fijamente retándose uno al otro. ¡Empiecen! Fue el grito de Merlin quien dio inicio a la batalla que más esperaba. Meliodas con una gran velocidad atacó con su tesoro sagrado hacia el rostro del Saiyajin, quería saber qué tanto poder escondía, y qué más para verlo si no es con ataques intencionadas a matar. Meliodas sin su marca tenía un poder que rondaba los 30.000, al parecer era demasiado, pero tratándose de un oponente que no sabía nada, era mejor probándolo. Pero más fue la sorpresa de todos, al ver como un dedo detenía el filo de la cuchilla del capitán, el asombro les duró poco, al ver como su capitán salía disparado hacia algunas montañas cerca destruyéndolas en proceso. Aunque, ¿me puedes decir su nivel de poder? Sí, Merlin. Al fijar la vista en el Saiyajin algo no cuadraba. Merlin, esta cosa está descompuesta, el poder de ese tal Goku es de solo 20.000. Afirmaba el cerdo, provocando que los presentes queden asombrados y dudosos. Merlin no le podía hallar una explicación de que un poder menor al capitán pudiera haberle dañado, sin más, tendría que ver la pelea e intentar comprender lo que sucedía. Meliodas se levantaba con dificultad, ese golpe que recibió no era normal, había sido lo suficientemente fuerte como para romper sus costillas y destruir algunos órganos, pero la oscuridad se manifestó en su cuerpo y sanó de toda herida que fue ocasionada de tal ataque. Activando su marca demoníaca, se lanzó de nueva cuenta con todo lo que tenía, debía acabar lo más pronto posible, no debía dejarse llevar por el poder o si no sus emociones desaparecerían y eso no sería nada bueno para todos. El resultado del ataque esta vez fue diferente, porque el Saiyajin esquivó el filo de la hoja, pero una patada de gran magnitud de fuerza hizo que se pudiera de rodillas por dolor agonizante sentido en ese momento. Al intentar levantarse fue cogido del cuello y estrellado en el suelo con brutalidad, el suelo se requebrajó a gran distancia, muestra de la gran fuerza del Saiyajin. Era increíble lo que veían todos, con solo fuerza física estaba humillando a Meliodas. Merlin no podía creer, el poder de ese ser era monstruoso, y eso sin usar algún tipo de energía. Meliodas no podía levantarse, todo su cuerpo internamente estaba intentando sanarse, pero su regeneración no era suficiente. El Son lo soltó y esperó a que se levantara, estaba molesto con Meliodas, aparte de interrumpir su momento, recordaba que él fue el causante de la vida de Liz, y sus motivos no le importaban. Meliodas se levantaba, pero unas palabras susurrándole al oído salida por la boca de Son provocó la completa ira de Meliodas. ¿Con esa fuerza crees poder protegerla? Sigues siendo débil, no dejaré que te acerques a Liz. Meliodas vio como el Son se iba alejando, era humillante ver que tu oponente no te considera como su rival dándote la espalda alejándose del campo de batalla.
Cegado por la humillación, Meliodas se lanzó con todo el poder que disponía en el momento para acabar con la vida del Saiyajin que se apegaba a Lis. El Son se volteó y desapareció a vista de todos. Meliodas confundido giró hacia todos lados sin resultado alguno, hasta que pocos segundos después sintió como algo le había atravesado el abdomen. Al mirar hacia abajo, vio un brazo del Saiyajin y como este lo miraba con frialdad sin una pizca de piedad en ella. Los presentes quedaron horrorizados y más Lis y Elizabeth. La primera era porque a vista de Lis el Son no era mismo, esa mirada que mostraba era de odio puro y nada de sentimientos. Una parte de su ser cuestionaba qué le había pasado a Son Goku para que tuviera tal forma de luchar. Por parte de Elizabeth, no soportaba ver a su amado siendo maltratado de esa forma, y más si su agresor era alguien que alguna vez consideró un amigo. Ver a dos seres importantes para ella matándose provocaba que lágrimas se derramaran. Al intentar ponerse de pie, una pierna del Son pisó su cabeza, provocando que éste volviera al piso sin oportunidad de levantarse. Será mejor que no te levantes, no eres rival para mí, y espero que hayas comprendido la diferencia de nuestros poderes, afirmó el Son con autoridad e imponencia en sus palabras al demostrar que, con él, no se debe desafiar. Meliodas tuvo que tragarse su orgullo para aceptar que había perdido, pero juraría por su vida, que algún día esto se lo iba a devolver y con intereses. El Son al ver que Meliodas ya no ponía resistencia, retiró su pierna y caminó con una sonrisa hacia Lis, quien ésta lo recibía gran afecto y amor, sin importar lo que hubiera visto. Además, lo habría hecho por ella. Los pecados recurrieron al cuerpo moribundo de Meliodas, llevando de regreso a la taberna del jabalí. Antes de que todos se fueran, el Son se disculpó con todos por lo que le hizo a su capitán, diciendo que había exagerado en la forma que lo había golpeado. Los pecados se sorprendieron, no se imaginaban que un ser tan despiadado mostraba arrepentimiento después de su batalla. Los pecados aceptaron las disculpas, pero Elizabeth le dio una bofetada a la mejilla del Saiyajin, y este no respondió porque sabía que se lo merecía, pero poco después recibió un repentino abrazo por parte de Elizabeth como agradecimiento de que los había salvado en varias ocasiones. El Son correspondió el abrazo y también se disculpó por haberla ignorado un tiempo. Antes de que terminara su explicación, Lis, algo celosa, apartó a Elizabeth de Goku empujándola con suavidad, haciendo un lindo puchero y apegándose al Saiyajin, provocando que les saliera una gota a todos los aún presentes en la nuca. Ya todos en la taberna y algo más en confianza con el Son, celebraban al tener de su lado al Saiyajin. Mientras Elizabeth y Lis conversaban, el Son conversaba con Merlin, quien parecía tener una mirada seria al escuchar las palabras del Son. Si continúo con esto, me descubrirán, necesito alejarme de ustedes para no levantar sospechas, avisó el Son con seriedad al saber que esto le podía traer problemas a Lis. El efecto no durará mucho tiempo, necesitas la ayuda de la deidad suprema o del rey demonio para crearle una vida propia. Mi magia no durará mucho y aún no es suficiente, necesito más objetos para lograrlo. Y tu estancia aquí también estoy de acuerdo, necesitas alejarte, supongo que te llevarás a Lis, pero ¿a dónde irás?, cuestionó la maga con intriga. La intentaré liberar, respondió con firmeza fijando su mirada hacia Lis, quien se veía bastante alegre junto a Elizabeth. Temía que algún día no vuelva a ver esa bella sonrisa que le motivaba a seguir viviendo. En una habitación, Meliodas empezaba a despertar. Durante la batalla había perdido la conciencia y gran cantidad de sangre después de golpe. Al poco rato sus energías, al igual que sus fuerzas, regresaban. Al sentarse trató de recordar lo que había sucedido para acabar en ese estado. No pasó mucho tiempo hasta que las escenas fueron mostradas como un destello lleno de imágenes, voces y unos ojos esmeraldas brillantes que lo miraban fijamente. Lo asustaron. Al recobrar completamente la conciencia, se levantó como pudo, maldiciéndose por actuar de manera estúpida frente a todos.
El disculparse quizás no debería ser suficiente, pero sin más opciones para buscar el perdón de todos, se dispuso a vestirse y salir de la habitación donde reposaba. No sabía cuánto tiempo había pasado, siguió caminando hacia la sala principal donde deberían estar todos, y así fue. Vio como todos bebían y comían, al parecer estaban celebrando algo. Alargando la vista hacia otros lugares, divisó como una silueta conocida dialogaba con Merlín. Al ver ese peculiar cabello, una sensación escalofriante invadió su cuerpo. Al recordar la batalla de ayer, era mejor hacer las paces y disculparse por lo sucedido. Pero al parecer nadie pudo darse cuenta de su presencia. Hasta que uno de ellos, el zorro de los pecados capitales, se levantó del asiento con dificultades por culpa del alcohol, quien con un saludo alertó y anunció que el capitán había despertado. Las miradas fueron dirigidas a un Meliodas quien con la cabeza inclinada, pidió disculpas por lo sucedido ayer. Vieron que el capitán pedía perdón de forma sincera, de la misma forma ellos lo perdonaron. Sin embargo, había alguien que no estaba muy satisfecha, un simple disculpa no era suficiente para ella. Después de todo, había interrumpido su momento y para colmar su paciencia, la quiso alejar de él sin motivo alguno. Meliodas pudo ver que una persona demostraba incomodidad con su presencia, se percató de inmediato que aún no era perdonado del todo, se dirigió hacia ella con clara intención de hacer las paces y hacer lo que sea por recibir su perdón. Pues tenía el total derecho de odiarlo, fue culpa suya después de todo, apenas despertó y él había actuado como un idiota frente a ella. Al acercarse podía sentir que recibiría un regaño como siempre lo hacía en el reino de Danafor tiempo atrás, al menos eso lo haría sentir feliz. Al llegar a intentar hablar, no pudo hacerlo, pues una bofetada fue lo que resonó en la taberna llamando la atención de todos. El rostro de Meliodas tenía la completa marca del impacto que recibió de una mujer completamente enfurecida. Meliodas sentía que ese golpe no transmitía lo que se esperaba, regaño o molestia eran lo que pretendía sentir, pero al contrario de todo eso, esa bofetada era más de una mujer que con toda intención era lastimarlo, demostrando que lo odiaba con todo su ser. Era alguien diferente, no era la misma Liz que alguna vez pudo amar. Fin de capítulo.